Bueno, buenas noches, profesora. En esta ocasión voy a exponer lo que es el análisis de caso 2. Eh, eh, ya. Análisis caso 2. Bueno, hoy vamos a analizar el caso emblemático en la historia del Perú, que es el caso de Vladimiro Montesinos. Eh, una figura que sin duda se ha convertido en un símbolo de los desafíos, ¿no? Y dilemas que enfrenta la justicia peruana y el sistema penitenciario en el Perú. Montesinos, como vemos, fue, como muchos ya sabemos, fue el principal asesor de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori. Su caída se dio en el año 2000, tras la huida de Fujimori, en medio de escándalo de corrupción, una gran crisis, violaciones de los derechos humanos. em, Marcó también un punto crítico en la política peruana, ¿no? Tras ser capturado y ser dictado en el año 2001. Montesinos enfrentó múltiples juicios, condenas por una variedad de delitos, incluyendo corrupción, tráfico de armas, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos. Su caso es un reflejo de la dinámica más amplia de nuestro sistema judicial y penitenciario, como ya lo mencioné. Para entender la complejidad de ese caso, lo he analizado bajo los entes que nos dejó en la consigna. Como primer punto tenemos el análisis de la teoría del óptimo de Pareto. En esa teoría está centrada en la eficiencia, en la asignación de recursos. Nos obliga, como dice acá en la pregunta, ¿es posible mejorar el tratamiento o la ubicación de Montesinos en prisión sin empeorar la situación de otros reclusos o del sistema en su conjunto? Desde esa perspectiva, cualquier cambio en su situación carcelaria no debería afectar, ¿no? Negativamente a otros o comprometer la funcionalidad del sistema penitenciario. Sin embargo, la teoría de Pareto se topa con un desafío, el cual es los derechos humanos fundamentales no deben ser vistos como recursos negociables, sino la dignidad humana y los derechos básicos de los reclusos deben ser respetados, sea quien sea, ¿no? Sea la persona que sea, y protegidos, independientemente de las consideraciones de eficiencia, ¿no? Siguiente punto tenemos lo que es el análisis del liberalismo de Nozick. En este punto, el núcleo de pensamiento de Nozick es la preeminencia de los derechos individuales. Esto nos lleva a considerar cómo los derechos fundamentales de Montesinos han sido respetados o vulnerados durante su proceso judicial, pues, ¿no? Y también lo que es su reclusión. A pesar de la gravedad de los crímenes de los que se les ha acusado en todo ese tiempo, Montesinos sigue siendo un sujeto de derechos fundamentales. Eso es lo que nos indica Nozick, ¿no? El Estado debe proteger esos derechos sin exceder sus límites y convertirse en un agente de opresión. La justicia retributiva, que busca penas proporcionales al delito, debe equilibrarse con la noción de la libertad individual. La libertad individual siempre con la premisa de que los derechos individuales son sagrados, sea quien sea la persona. Nuevamente, este análisis nos fuerza a pensar, ¿no? A reflexionar sobre cómo se equilibra la necesidad de castigar adecuadamente delitos fuertes, serios, con la protección de las libertades individuales, pues, ¿no? Siguiente es el análisis de la calidad de la vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia de Maximin y Rawls. Rawls enfatizó mucho en el tema de mejorar la situación de los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Su caso, en lo que es Montesinos, dada su posición de poder anterior, no representa a los menos favorecidos, pues, ¿no? Su caso puede ser un reflejo de cómo el sistema judicial y penitenciario trata a personas con diferentes niveles de influencia y recursos. La equidad en su tratamiento es crucial para poder asegurar que los derechos y el bienestar de los menos aventajados, favorecidos,
no se vean comprometidos. El manejo de su caso es, por lo tanto, un, como un tema de barómetro, como un tema de medida de la justicia social actualmente peruana. Un manejo justo y equitativo, alineado con las estrategias de Maximin, podría mostrar un paso hacia una sociedad más justa, equitativa, más equitativa para todos, pues, ¿no? Acá tenemos lo que es la ética y moral en el ejercicio del poder. En lo que es, en este caso, vemos que el caso de Montesinos es un claro ejemplo del abuso de poder político. Subraya también lo que es la importancia de la ética y la moral en la administración pública para evitar la corrupción y la violación de los derechos humanos. La corrupción socava mucho el tema de la confianza en las instituciones y la democracia. Se destaca también la necesidad de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia gubernamental para poder prevenir casos de corrupción. La caída de Montesinos demostró mucho la responsabilidad mm, que son posibles, ¿no? Aunque tarde, pero es posible el tema de la justicia. Claro, acá vemos que sobre las elecciones ética moral, especialmente en el contexto de uso y abuso de poder político, Montesinos, un personaje grande, central en lo que es el gobierno de Alberto Fujimori, se convirtió en un símbolo bien grande de lo que es la corrupción, manipulación de poder, cuyas acciones tuvo un impacto muy profundo en lo que es actualmente la política y la sociedad peruana. Bueno, tenemos lo que es el impacto socioeconómico de la corrupción. La corrupción se desvía recursos públicos afectando inversiones en infraestructura, educación y salud. Erosiona también lo que es la confianza ciudadana en las instituciones y el gobierno, paralizando la inversión y crecimiento económico, pues, ¿no? Conduce a una distribución desigual de la riqueza y el poder, afecta la competitividad internacional y aumenta los costos para las empresas. El caso de Montesinos fue un punto muy importante, un punto de inflexión en lo que es la lucha de anticorrupción, impulsando investigaciones y juicios que hasta el día de hoy se realiza a todos los que han pasado por nuestro poder, ¿no? En el poder ejecutivo y en diferentes jefaturas. Se requiere un mayor énfasis en la transparencia, la participación ciudadana y la educación en ética para abordar los casos de corrupción. En síntesis, el caso de Montesinos no solamente ha sido la historia de un individuo, ¿no? Es un espejo de la ética y la moral en el ejercicio del poder en el Perú. Sus acciones destacaron la importancia de la ética en la administración pública y los peligros de corrupción y la impunidad. La corrupción, como vimos en este caso, no solo desvía recursos públicos, sino que también corroe el tema de la sociedad, socavando la confianza en sus instituciones públicas. La eventual condena de Montesinos demostró que la rendición de cuentas es posible realmente, ¿no? Aunque a menudo es muy tarde, ¿no? Suele ser tarde, a veces ya no están. Y es crucial fomentar mucho el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, como vuelvo a repetir. Aquí igual he hecho unas conclusiones. El caso Montesinos desafía la eficiencia del sistema penitenciario peruano en términos de equidad, ¿no? En términos de equidad, la justicia, conforme a la teoría de Pareto, como le había mencionado. La aplicación de la teoría de Pareto, en este caso, revela tensiones entre la asignación de recursos penitenciarios y la protección de los derechos humanos. El liberalismo de Nozick, aplicado a este caso, subraya la importancia de respetar los derechos individuales de Montesinos a pesar de sus delitos, ¿no? Es una persona humana. Em, la justicia retributiva y la libertad individual en el marco de Nozick plantean un debate sobre el equilibrio en el trato de Montesinos. La estrategia de Maximin de Rawls sugiere que en el caso de Montesinos debe considerarse en función el impacto en los menos aventajados de la sociedad peruana. Este caso destaca la complejidad de aplicar teorías económicas, filosofía de situaciones legales, reales, desafiando lo que es actualmente el Perú, y esto nos busca avanzar, ¿no? Como sociedad, como una sociedad más justa. En lo que las recomendaciones, he puesto estas, que son implementar políticas penitenciarias que aseguren la eficiencia de los recursos sin comprometer los derechos humanos alineados a la teoría de Pareto.
Establecer mecanismos de revisión para garantizar el tratamiento de los recursos, los reclusos de Pareto, respete la deficiencia de Pareto y los derechos fundamentales. Reforzar el respeto a los derechos individuales, el sistema penitenciario conforme a los principios del liberalismo de Nozick, equilibrar la justicia retributiva con las protecciones de libertades individuales en el proceso de justicia, judicial y penitenciario. Adoptar un enfoque centrado en roles para mejorar las políticas sociales y judiciales, priorizando el bienestar de los más desafavorecidos. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora, por la atención.